Un evangelio perdido en la noche de los tiempos que vio la luz en 1947. Un escrito que forma parte de los códices de Nag Hammadi, de la Biblioteca Copta. Nos referimos al libro secreto de Juan, obviamente. No hay otro. Ningún escrito se atreve a desvelar la cosmología desde el principio del todo, desde la fuente primordial hasta nuestros días. Hola a todos, bienvenidos al lugar sin tiempo ni espacio. Hoy vamos a hablar del tema más complicado de todos, la pregunta del millón. ¿Qué hubo en el principio? ¿Cuál fue la emanación primera? ¿De dónde surgió la fuente original de la que derivó toda la creación posterior? Todos los libros sagrados de todas las culturas hacen mención a lo mismo, a la antropogénesis humana, la creación del ser humano o modificación de nuestra especie. Son historias de los pueblos y de los poderosos que en nuestra protohistoria convivieron con nuestros ancestros. Pero ningún relato habla más allá de esto. No existe diferencia en este aspecto. Todos los libros cuentan lo mismo, todos excepto uno. Partiendo de la base que el lenguaje humano no puede describir la totalidad, al ser incomprensible e incognoscible, intentaremos ir dando forma al inicio del cosmos. No tenemos las palabras en nuestro vocabulario, ni tan siquiera para acercarnos a esta definición. Desde nuestro humilde conocimiento y apoyándonos en textos antiguos que hacen el intento de explicarlo, nos embarcamos en este emocionante viaje al punto de partida de todo lo conocido y lo desconocido. Este es el misterio insondable. Un relato de cómo el mundo increado tomó forma. Para imaginarse al padre de la creación, es inevitable añadir el concepto de preexistencia. No existiría nada antes, ni nada que lo forme, ni que le dé ninguna propiedad, pues es la existencia misma, la primera emanación, y todo lo demás vive en ella. Conceptos como generación espontánea o ateísmo no tienen cabida aquí. Todo lo creado surge a partir de la fuente original y tiene un diseño, unas características y unas leyes que rigen su universo. Los antiguos iniciados en las escuelas de misterio describían al uno con el término deslumbrante oscuridad. Hay que imaginarse una gran luz que no tiene nada que reflejar. Con esta perspectiva, la luz en sí misma sería oscura. Sería luz pura, consciencia pura, sin nada de lo que tener consciencia. Cuando esta fuente creó algo de lo que ser consciente o la luz algo para reflejar, ese algo cobra existencia. Todo proviene del mismo lugar. La existencia es la imagen de Dios. Aquí surge un concepto interesante. Todos hemos oído, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Realmente esto no es una característica exclusiva de los seres humanos, sino de toda la creación. Cada universo, cada galaxia, cada estrella, cada ser o cada piedra es creada a la imagen y semejanza de la fuente primera, ya que todo sale de allí, de la gran mente universal. No habría nada fuera de él. Somos un sueño que ha dado forma en su deseo por autoexperimentarse. Por tanto, la imagen de Dios está en todas las cosas. No es que el término Dios sea muy adecuado, ya que dioses hay muchos y de muchos rangos. Sin ir más lejos, en nuestra historia remota tenemos a múltiples de estos poderosos. Pero aquí lo entendemos como el Dios de dioses, el Dios en mayúsculas, para quien quiera usar este término. Hay que entender al universo como a un ser viviente. La ciencia empieza a contemplarlo y nuevos estudios apuntan hacia esto. Todo lo que emana de allí tiene vida, es energía, es luz. Solo entendemos la vida comparándola con nuestra existencia, y esa limitación nos hace no ser uno con la creación. Cualquier astro, ser u objeto también tendría vida desde esta perspectiva. La energía desplegada que lo crea, absolutamente todo, sería una energía viva, con existencia a distintos niveles. El texto que mejor describe la cosmología de diseño, el orden de la creación y de jerarquía de todas las deidades es el libro secreto de Juan, de los códices de Nag Hammadi. De hecho, no se conoce otro texto similar. Muestra una enseñanza que seguían los antiguos gnósticos y probablemente los iniciados en los misterios del mundo antiguo, de los que ya hemos hablado en varios programas. Las palabras escritas en el libro secreto de Juan son una enseñanza del Cristo en forma de consciencia interdimensional que se manifiesta ante Juan.
No hay por qué relacionar a esta fuente de conocimiento con el profeta judío mesiánico Joshua, o tal vez sí. Eso ya queda a criterio personal. Veamos qué nos dice y cómo describe el misterio primero, la fuente original e incorruptible. Libro secreto de Juan, capítulo 2, del 1 al 22. Cuando le pregunté si podía comprender esto, él me dijo: el Uno es un soberano que no tiene nada sobre él. Es Dios y Padre de todos. El Uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura que ningún ojo puede ver. Es el Espíritu invisible. El Uno no debería considerarlo como un Dios, o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él y ningún Señor sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Aquí expresa claramente que el Uno no habita en la creación que se produjo a través de él, sino que la creación habita en él, en su interior. De esta forma no podríamos verlo porque existe más allá del mundo de lo creado. Habita en lo invisible, en lo increado, en sí mismo. Al no tener nada sobre él, todo está en él y ninguna creación posterior se puede comparar. Todo Dios conocido o por conocer está en una escala inferior. 5. Es eterno, toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo. Nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. Es ilimitable, toda vez que no hay nada ante él que lo limite. Es insondable, toda vez que no hay nada ante él que lo sondee. Es inconmensurable, toda vez que no había nada ante él que lo midiera. Es inobservable, toda vez que nada lo ha observado. Es eterno y existe eternamente. Es inexpresable, toda vez que nada podía comprenderlo para expresarlo. Es innombrable, toda vez que no hay nada ante él que le dé nombre. Es la luz inconmensurable, pura, santa, brillante. Es inexpresable y es perfecto en su inmortalidad. El Uno sería eterno e inmortal, características innatas que sólo tendría esta fuente primera, a no ser que ella misma otorgara estos rasgos a su creación. Veremos en otros programas, cuando bajemos en la jerarquía de dioses, que la vida eterna sí fue concedida a otras divinidades. La preexistencia inmortal y perfecta es una característica única de la fuente original. No existen adjetivos magnos para describirlo. Se usa el término ilimitable, inconmensurable, innombrable, inexpresable, inmortal o perfecto, pero en un sentido que la mente humana no podría comprender. 10. No es que forme parte de la perfección, o de la bienaventuranza, o de la divinidad. Es mucho más grande. No es corpóreo ni incorpóreo, no es grande ni pequeño. Es imposible decir cuánto es o de qué clase es, pues nadie puede comprenderlo. No es una entre muchas cosas que existen, es mucho más grande. No es que sea realmente más grande, sino que como es en sí mismo, no es una parte de los mundos o del tiempo, porque cualquier cosa que es parte de un mundo fue producida una vez por otra cosa. No le fue asignado un tiempo, toda vez que no recibe nada de nadie. Eso sería un préstamo. El que existe primero no necesita nada de uno que es posterior. Al contrario, el posterior alza la vista hacia el primero en su luz. Porque el perfecto es majestuoso, es pura e inconmensurablemente grande. El uno no formaría parte de nada, porque todo forma parte de él. No tendría tamaño, ni tiempo, ni nada puede otorgarle algo, porque todo lo demás es posterior y fue emanado de su luz. Todos alzamos la vista para buscar la fuente original, no al contrario. La fuente no necesitaría nada de la creación surgida de sí mismo. 18. Es el mundo que da un mundo, la vida que da vida, el bendito que da bienaventuranza, el conocimiento que da conocimiento, el bueno que da bondad, la misericordia que da misericordia y redención, la gracia que da gracia. No es que sea realmente así, sino que da luz inconmensurable e incomprensible. ¿Qué debo deciros sobre él? Su reino eterno es imperecedero, es tranquilo, es silencioso, está en reposo y está ante todo. Es la cabeza de todos los mundos, y lo sostiene por medio de su bondad. Sin embargo, no comprenderíamos lo que es inconmensurable, de no ser por uno que ha venido del Padre y nos ha dicho estas cosas.
Aquí se puntualiza que está en reposo, pero está en todas las cosas y sostiene desde allí su creación. Todos los conceptos y poderes parten de la fuente. No podríamos saber todo esto si primero no hubieran surgido del Uno estas respuestas. En los capítulos posteriores del libro secreto de Juan se empieza a hacer el desglose de las creaciones que va realizando el Uno, a través de sí mismo, y la jerarquía de dioses posteriores, hasta la creación de nuestro sistema estelar y nuestro planeta. La primera creación de la fuente fue Barbeló, como explica en el capítulo 3. El perfecto, contemplándose a sí mismo en la luz que lo rodea, originó el manantial de agua de vida que produce los mundos de todas las clases. Enamorándose del agua luminosa que emanaba, surgió el primer poder, de la mente del Padre. Surgió como el pensamiento anterior de todo. Ella es Barbeló, la madre de todos los mundos, la gloria perfecta y emergente, el agua viva. Esta divinidad sería la única que miraría directamente al Padre, pues no habría nada entre ella y la fuente original. Todo lo demás, posteriormente, empiezan a ser eones inferiores, deidades y deidades menores que van surgiendo en escala, excepto el Hijo Ungénito, la creación del Uno a través de Barbeló. Los gnósticos no plasman la Santísima Trinidad en sus escritos según el entendimiento cristiano, pero en su cosmología aparecen el espíritu del agua viviente que está en toda la creación y el Hijo emanado de la fuente, como eones de los eones, dioses de dioses. Las dos conciencias más cercanas a lo increado, que junto al Padre forman una Trinidad eterna. Podemos imaginar de dónde sacó la Iglesia la idea, pero esto lo desglosaremos en posteriores vídeos. La ciencia nos habla del Big Bang y de la generación espontánea, del ser humano como un accidente, un error cósmico o un golpe de suerte. Nos habla de la creación de este universo, mediante una explosión de una singularidad que está fuera de las leyes de la ciencia. Una divinidad que crea un universo desde una visión externa provocaría esta explosión luminosa y sus características estarían fuera de nuestra ciencia convencional. Parece que el concepto no cambia, solo el enfoque y la forma de generarse. Las religiones nos hablan del creador de este mundo y de los cielos, pero la palabra crear no aparece en los textos sagrados, sino en traducciones posteriores. Solo hay un creador y no interactuó directamente en nuestro planeta. Lo que resuena en nuestro interior lleva codificado algo grandioso. Según la cosmología gnóstica, no existe solo este universo, no existe solo un plano, no existe solo este mundo. Todo eso sería creado o gobernado por deidades menores o eones en caso de universos y galaxias. Pero el creador de esas divinidades, de esos eones, la fuente original, no tendría límites en su creación. Absolutamente todo habita en su interior. Barbeló se convierte en la primera emanación que surge a partir de la fuente original, según las enseñanzas del libro secreto de Juan. La madre de todos los dioses y universos, el agua viva y primordial, el pensamiento anterior a todo. Tras esto explicaremos la creación del Hijo Ungénito, la luz pura que surgió directamente de la fuente original, y que se situó en la cúspide de la jerarquía de divinidades universales. Para hacer un poco de memoria recordaremos que el Padre de todo, el Uno, partiría de un estado de preexistencia, inmortalidad y eternidad, cualidades que solo Él podría otorgar a otras deidades. El Uno, como vimos, tiene adjetivos incomprensibles para el ser humano, que lo definen o intentan acercarse a su comprensión, como inconmensurable, inmutable, invisible, incognoscible, etc. Es una entidad de la que surge absolutamente todo y todo vive dentro de la fuente. Toda creación es a su imagen y semejanza, ya que toda energía creadora proviene de allí, del mundo increado en el que habita. Cuando la fuente primordial tuvo algo de lo que ser consciente o su luz algo para reflejar, comenzó la primera emanación. Al verse rodeado de agua luminosa y ser consciente de esta agua, se enamoró de su hermosura y esta agua cobró vida. Cobró conciencia. Esta agua es Barbeló, la madre de todo, la primera creación del Uno. Cuando se habla de las primeras creaciones, la palabra dioses no aparece, ya que estos serían mucho más bajos en la escala universal, sino que las primeras conciencias que aparecieron, según la cosmología gnóstica, son eones, corrientes vivas.
que luego se convirtieron en creadores de mundos. Un eón conocido por todos es Sofía, la sabiduría, también conocida por Gaia en la teoría de James Lovelock, la Madre Tierra, que según la cosmología gnóstica creó la materia por su error, al zambullirse desde el pleroma por propia voluntad de experimentarse y acercarse al uno. Pero esto ya sería muy posterior a lo que explicamos hoy. Veamos qué dice el libro secreto de Juan sobre Barbeló, la primera creación. Este es el único libro que muestra la cosmogénesis desde el inicio, desde esta perspectiva. Dice el Hijo a través de las enseñanzas del Uno. Es Él quien pone su deseo en su luz de agua, que está en el manantial de la luz pura agua que lo rodea. Y su pensamiento realizó un acto y ella salió, es decir, la que había aparecido ante él en el resplandor de su luz. Este es el primer poder que estaba antes de todos ellos, y que salió de su mente. Ella es la previsión del todo, su luz brilla como su luz, el poder perfecto que es la imagen del espíritu invisible y virginal, que es perfecto. El primer poder, la gloria de Barbeló, la gloria perfecta en los eones, la gloria de la revelación. Ella glorificó al espíritu virginal y fue ella quien lo alabó, porque gracias a él ella había salido adelante. Este es el primer pensamiento, su imagen. Ella se convirtió en el vientre de todo, porque es ella quien está antes de todos ellos. La Madre Padre, el primer hombre, el Espíritu Santo, el 3 veces varón, el 3 veces poderoso, el 3 veces nombrado andrógino, y el eón eterno entre los invisibles, y el primero en venir adelante. Puntualizamos que aquí explica el surgimiento del primer poder, Barbeló, que para un entendimiento más sencillo se podría catalogar como el agua primordial, antes de todas las creaciones. Es la madre de todo lo posterior. También es conocida como el pensamiento anterior y es el único eón, junto al Cristo y los 5 poderes que luego veremos, que habitan en la línea entre lo increado y lo creado, en el reino del Uno. Al ser la primera emanación, es la única consciencia con trato directo con la fuente original, ya que entre ellos dos no hay nada. Por así decirlo, de una forma coloquial, es la única creación que pudo mirar a los ojos al Padre Invisible. Seguimos con el texto. El Uno otorga cualidades a su primera emanación. Ella pidió al Espíritu Invisible y Virginal, es decir, Barbeló, que le dé su presciencia, y el Espíritu consintió. Y cuando hubo consentido, la presciencia salió a la luz, y se mantuvo firme en la previsión. Se origina en el pensamiento del Espíritu Invisible y Virginal. Lo glorificó a él y a su poder perfecto, Barbeló por ello. Fue por su bien que había llegado a existir. Y ella pidió de nuevo que le concediera la indestructibilidad, y él consintió. Cuando él había consentido, la indestructibilidad salió a la luz, y se mantuvo firme en el pensamiento y la presciencia. Glorificaba al invisible y a Barbeló, aquel por cuyo bien nació. Y Barbeló pidió que le concediera la vida eterna, y el Espíritu Invisible consentió. Y cuando hubo consentido, la vida eterna salió. Y asistieron y glorificaron al Espíritu Invisible y a Barbeló, aquel por cuyo bien habían entrado ser. Y ella pidió de nuevo que le concediera su verdad, y el Espíritu Invisible consintió. Y cuando hubo consentido, la verdad salió a la luz. Y asistieron y glorificaron al Espíritu Invisible excelente y a Barbeló, aquellos por cuyo bien habían entrado a ser. Esta es la pentada de los eones del Padre, que es el primer hombre, la imagen, del Espíritu Invisible. Es la previsión que Barbeló y el pensamiento y la presciencia y la indestructibilidad y la vida eterna y la verdad. Esta es la pentada andrógina de los eones, que es el Padre. Puntualizamos que aquí podemos ver el surgimiento de los primeros poderes tras Barbeló, los 5 primeros eones que dieron cualidad a la primera emanación: pensamiento, presciencia, indestructibilidad, vida eterna y verdad. Estos eones se situarían en el reino del Uno, junto a Barbeló. Es complicado a veces ubicarse en este texto porque los poderes cobran vida y poseen nombres que parecen más un pensamiento que un ser.
Hay que entender que en el inicio del todo, los pensamientos, las emociones, las leyes universales cobran vida, mediante el verbo, o mediante su propia concepción. Así se creó el diseño y el orden cósmico. En este punto del texto siempre se habla de conciencias vivas, no seres o dioses como estamos acostumbrados a ver en otras corrientes, ya que estos son muy posteriores. No hay que imaginarse a un ser físico. Tras esto llega el surgimiento del Hijo Unigénito, del Cristo, la luz pura. Así se consuma la Trinidad Divina según el libro secreto de Juan. Parece ser que la Santísima Trinidad de los cristianos es una proyección de esta cosmología, con una adaptación más terrenal. El texto continúa: y miró a Barbeló con la luz pura que rodea lo invisible, espíritu y con su chispa, y ella concibió de él. Engendró una chispa de luz con una luz que se asemeja a la bienaventuranza, pero no es igual a su grandeza. Este fue un hijo ungénito de la madre padre que había salido. Es la única descendencia, el ungénito del Padre, la luz pura. Y el espíritu invisible y virginal se regocijó por la luz que salía, que fue producido primero por el primer poder de su previsión, que es Barbeló, y lo ungió con su bondad hasta que llegó a ser perfecto, sin carecer de bondad, porque lo había ungido con la bondad del espíritu invisible. Y lo atendió mientras se vertía sobre ella, e inmediatamente cuando hubo recibido del Espíritu, glorificó el Espíritu Santo y la perfecta previsión, por cuyo bien había salido. Y pidió darle un compañero de trabajo, que es la mente, y él consintió, con mucho gusto. Y cuando el Espíritu Invisible hubo consentido, la mente salió y asistió a Cristo, glorificándolo a él y a Barbeló, y todo esto surgió en silencio. Y la mente quería realizar un acto a través de la palabra del Espíritu Invisible. Y su voluntad se convirtió en un hecho y apareció con la mente, y la luz lo glorificó. Y la palabra siguió a la voluntad, porque a causa de la palabra, Cristo, el divino autógenes, creó todo, la vida eterna, y su voluntad, y la mente, y la presciencia asistieron y glorificaron al Espíritu Invisible, y a Barbeló, por cuyo bien habían entrado a ser. Y el Espíritu Santo completó los autogenes divinos, su Hijo, junto con Barbeló, para que asista al poderoso e invisible virginal como divino autogenes. El Cristo, a quien había honrado con una voz poderosa. Él salió a través de la precaución, y el Espíritu invisible y virginal colocó los divinos autogenes de la verdad sobre todo, y le sometió toda autoridad, y la verdad que hay en él, que puede conocer el todo que había sido llamado con un nombre exaltado sobre todo nombre. Para eso el nombre será mencionado a aquellos que son dignos de él. A partir de aquí ya empieza la creación de poderes posteriores, pero hoy queríamos centrarnos solo en la fuente, las dos emanaciones y los 5 poderes o conceptos que habitan en el reino del Padre, para no complicar en exceso el relato. Como vemos, la Trinidad Divina se compone de la fuente primordial, el espíritu invisible de agua-luz que surgió de sí mismo, como la madre de todos los vivientes, o sea, Barbeló, y de la luz que el Uno proyectó a partir de Barbeló, el Hijo Ungénito, que se sitúa por encima de todos los poderes, y que es el Padre mismo, la prolongación de su luminosidad. Se dota el reino de lo increado de los 5 poderes primordiales: pensamiento, presciencia, indestructibilidad, vida eterna y verdad. A partir de aquí comienza el surgimiento de eones que se van ubicando según la jerarquía de la creación, los universos, los distintos planos, la materia y la creación de la Tierra son parte de un largo y complejo proceso que nos explica el libro secreto de Juan. Es un texto que se atreve a explicar esto desde el inicio, desde la preexistencia del Uno hasta nuestros días. Su lectura, como decimos, puede ser algo complicada, más si no cambiamos la concepción de lo que es la vida y admitimos cada pensamiento, cada universo, cada ser o cada piedra como energía viva en distintos niveles de existencia. Todo está vivo, porque todo procede y está dentro de la fuente original. El Cristo cobra otra perspectiva desde esta visión. Este es el Cristo espiritual. La Gnosis es una corriente que se basa en el autoconocimiento personal, en explorar en el interior de cada uno para poder acceder a esta verdad universal. Desde esta concepción, esta es la Santísima Trinidad, la triada de la cual surgió todo lo demás.
Cada uno puede leer el texto, ya que es de dominio público, y ampliar su conocimiento sobre este tema. En el libro secreto de Juan, texto apócrifo encontrado en los códices de Nag Hammadi, expresa cómo Juan le dice a un fariseo en el templo que el Salvador ha vuelto al lugar de donde vino. El fariseo le dijo que su maestro les había engañado y Juan, triste, se alejó de allí. Entonces apareció una luz que cambiaba de forma y se produjo la revelación. Se explica en el capítulo 1. Códices de Nag Hammadi, libro secreto de Juan, del 14 al 18, tras su aparición. Él me dijo: Juan, Juan, ¿por qué dudas? ¿Por qué temes? ¿No estás familiarizado con esta figura? Entonces no seas pusilánime. Yo estoy siempre contigo. Yo soy el Padre, yo soy la Madre, yo soy el Vástago. Yo soy el incorruptible y el inmaculado. He venido a hablarte de lo que es, lo que era y lo que ha de venir, para que comprendas lo que es invisible y lo que es visible, y para enseñarte sobre la humanidad perfecta. Alza pues tu cabeza para que comprendas las cosas que te diré hoy, y para que puedas relatar estas cosas a tus amigos espirituales, que son la raza inconmovible de la humanidad perfecta. El códice a partir de aquí comienza una descripción detallada desde lo invisible e incorruptible, pasando por los eones y todas las deidades menores que fueron surgiendo de la verdad primera. ¿Era Cristo por tanto una divinidad que intercedió en la evolución espiritual del ser humano? ¿Fue el Jesús de carne y hueso un maestro iluminado, sin encarnación divina, o aprovechó la Iglesia estos relatos de este eón para crear un personaje que salvaría su religión y traería ciega devoción? Los gnósticos parece que lo tenían claro. Seguiremos hablando sobre estos temas en próximos programas, desde la creación primera hasta la antropogénesis humana. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios de la humanidad.